Señores, y de regreso estamos con el consumidor y para nosotros un placer compartir con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo y médico internista, y con él estaremos hablando sobre este tema tan interesante, señores, un tema de actualidad, un tema preocupante mundialmente hablando, y es el coronavirus. Buenos días, doctor, un placer tenerlo en el programa. Buenos días, realmente un placer estar con usted y con las personas que sintonizan con el consumidor. Doctor, hablar del coronavirus hoy día sería redundante porque se ha hablado tanto, pero yo creo que nunca es suficiente la información que podemos dar sobre este tema que está afectando. Ya se habla de pandemia, estamos casi hablando de una pandemia porque está tocando diferentes partes del mundo y hay más de miles y miles de personas han sido afectadas y miles ya, más alrededor de 3.000 personas se han reportado muertes en todo el mundo. Hablen un poquito de esto. ¿Qué es el coronavirus, doctor? Mire, lo primero que hay que decir es que el coronavirus no es verdad que es un virus nuevo. Desde los años 60, desde el 1960, se reconoce que el coronavirus produce enfermedad en el ser humano. Lo que pasa es que anteriormente teníamos 4 cepas de coronavirus, las cuales provocaban simplemente resfriado común o gripe. Entiéndase que el 30% de los casos de resfriado común que las personas padecían era fruto del coronavirus. Sin embargo, en los años 2000 aparecen unos nuevos coronavirus. Estamos hablando en el 2002, aparece lo que conocemos como el SARS, o el síndrome agudo respiratorio severo, que es un coronavirus que tiene una letalidad de un 10%. En el 2012, exactamente 10 años después, aparece otro coronavirus que se conoce como MERS, o coronavirus del Medio Oeste, que afectó inicialmente lo que era la península de Arabia. Este coronavirus tiene el inconveniente de que es un coronavirus que tiene una mortalidad de un 34%, o sea, mataba 34. Ese es el MERS. El MERS, de cada 100 personas que le daba. 31 de diciembre del 2019 aparece el 7º y último coronavirus que se ha descrito produciendo enfermedad en el ser humano, que es el que conocemos como COVID-19 o el nuevo coronavirus del 2019. Este coronavirus tiene una mortalidad estimada, cuando inició el proceso andábamos cerca del 2%, a la fecha esta mortalidad hay que decir que se ha movido un poco más hacia el 3% que lo que era hacia el 2%, lo que quiere haber dicho que a medida que vamos conociendo más de este coronavirus, simplemente estamos teniendo mayor información sobre realmente qué puede hacer sobre una población. Doctor, quiero que explicar a la gente el por qué, porque se habla de que hay muchos virus. Por ejemplo, aquí está la influenza, la H1N1, que tenemos casos, que fue un virus que afectó influenza B, la influenza B también. ¿Por qué se le da esta importancia? ¿O es que es más importante que los otros, es más contagioso que los otros? Habla un poquito de esa diferencia entre los virus que andan comúnmente en nuestro ambiente, que están ahí, y este coronavirus. Mira, lo primero que hay que decir es que se habla que el coronavirus tiene una letalidad que supera realmente a lo que es el virus de la influenza en este momento. Si bien es cierto, el virus de la influenza todos los años produce alrededor de 20 a 30.000 muertos. Estamos frente a un virus que tiene una letalidad mucho mayor, razón por la cual si este coronavirus llegara a afectar a toda la población que el virus de la influenza tiende a tocar, estaríamos hablando de una mortalidad de 4 a 5 veces por encima de los muertos que produce la influenza de manera anual. Y si hablamos de que el virus de la influenza puede producir 30.000 fallecidos, cuando tú multiplicas eso por 4, estaríamos hablando de 120.000 fallecidos en el mundo. Sí. Entonces, hablamos de que realmente es un virus que tiene una letalidad mucho mayor al virus de la influenza en este momento. ¿Qué otra situación tenemos? Ya a la fecha se habla de que este coronavirus que inició este proceso en China ha mutado. Ya se habla de que posiblemente existe una mutación adicional de este coronavirus y que ya no es una sola cepa que está circulando, sino 2. Estamos frente a un agente viral que, independientemente de lo que se diga, es un virus que se ha ensañado, es un virus que realmente a la fecha ha tomado un odio, si lo podemos llamar así entre comillas, contra los adultos mayores, contra las personas que tienen algún tipo de debilidad de su sistema inmunológico. Nadie quiere que se muera su mamá, su papá, su abuelita, un tío que le tiene mucho cariño de cierta edad. Estamos hablando de que este es un virus que las personas que tienen más de 60 años puede llegar a tener una mortalidad cercana al 2% o al 4%, dependiendo si existe alguna condición. Las personas que tienen más de 80 años tienen una probabilidad de morir de un 15%, eso es morirse 15 de cada 100 gente que le dé. Si la persona tiene entre 70 y 80, la mortalidad ronda
alrededor del 8%, o sea, 8 de cada 100. Y si tiene más de 60 y menos de 70, la mortalidad ronda cerca del 4%. Sí. Entiéndase que estamos hablando de un virus que tiene una letalidad importante, además de que todo lo que se habla del mismo es una información en progreso. Claro. Estamos hablando de un virus demasiado reciente, no tenemos tratamiento específico, no tenemos vacuna. Entonces esto tiende a generar cada vez mayor preocupación. Hay algo más, discúlpame que te interrumpa. Este coronavirus del 2019 o el COVID-19 es un coronavirus que comparte entre el 60 y el 80% del mismo material genético del SARS. Entonces hay muchas personas que dicen que si continúa mutando, esa letalidad que hoy tenemos cerca de un 3.4, se pudiera acercar a ese 10% del SARS, y ahí sí estamos hablando de una cantidad de fallecidos que pudiera ser importante a nivel mundial. Doctor, se habla de que como es un virus para el cual nosotros no tenemos anticuerpos, porque es un virus nuevo, es por eso la agresividad, vamos a decir, de la capacidad que tiene de infectar a más personas. No, claro que sí. Lo que lo distingue a este virus más que nada va a ser el hecho de que al ser un virus nuevo, simplemente no tenemos cómo defendernos, y eso lo vemos a cada rato. Lo vimos, para que ustedes tengan una idea, cuando llegó aquí el virus del Zika. En República Dominicana no habíamos tenido Zika. ¿Qué pasó? Un reguero de personas le dio la enfermedad. Sí. Lo mismo ocurrió con la chikungunya. No teníamos chikungunya hacía 100 años en la República Dominicana. No quedaba nadie con defensa contra la chikungunya. ¿Qué pasó? Le dio a un grupete de personas. Entonces, imaginemos que a nivel mundial nunca habíamos estado en contacto con este virus. Todos somos susceptibles. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos frente a una enfermedad con una mortalidad cercana al 3%. Y el problema es que tú no sabes quién va a fallecer. Porque el problema es que, si bien es cierto, las personas que mueren son las personas de más edad, las personas que tienen algún tipo de problema o alguna condición de salud, como son problemas del corazón, problemas de los pulmones, cáncer, diabetes, personas que se están dializando, personas que tienen cáncer, personas que tienen asma, por ejemplo, dentro de los procesos pulmonares. Estamos hablando de que tú no sabes si tú estás dentro de ese palé, si tú no tienes alguna condición predisponente que pueda llevarte a que ese coronavirus se complique y que tú puedas fallecer. Sí. Entonces estamos hablando de que cuando el ser humano desconoce algo y sabe que puede enfermar, inmediatamente se genera ese pánico que hemos visto aquí en República Dominicana, que las personas están comprando mascarillas, que las personas están comprando vitamina A, comprando vitamina D. Hay personas que no lo quieren hacer porque no se quieren ver ridículas, pero sé que hay mucha gente que se ha visto tentado a ir a los supermercados a comprar de todo. Para abastecerse, como que viene las cosas. No, estoy hablando de abastecerse de comida. De comida. Creen que van a durar un mes sin salir de su casa. Recordar que esas medidas se tomaron en China, donde hay un régimen completamente diferente a los regímenes que tenemos en Occidente. Recordar que en Oriente, específicamente en China, es una situación completamente diferente en cuanto al régimen que mantiene el control de ese país. Estamos hablando de que en China todavía hay cerca de 11 a 40 millones de personas, como estimado, que no tienen transporte interurbano, que usted puede salir de su casa cada 2 días. Y eso lo hizo China tratando de contener este proceso infeccioso, porque es un país donde entre el 11 y el 18% de su población tiene más de 65 años. Estamos hablando que un proceso infeccioso que mata una población envejeciente en un país que tiene muchas personas, adultos mayores, se puede convertir en un problema serio poblacional en un país como China. Sí. Doctor, entonces vamos a hablar primero de cómo se contrae este virus, o sea, cuáles son realmente las condiciones que se dan en la cual una persona puede contraer esta enfermedad. Miren, el coronavirus se ha descrito en diferentes secreciones. El coronavirus se reconoce en las lágrimas, se reconoce en las secreciones nasales o los mocos, como le llamamos aquí, se reconoce en la saliva, se reconoce en las secreciones bronquiales, o sea, cuando una persona tose o estornuda, el virus sale junto con las secreciones a nivel pulmonar. Estamos hablando que se reconoce también en las heces, y ya se sabe que el virus está presente en las heces. Por tal razón, hay un grupo de secreciones o de fluidos corporales que pudieran potencialmente transmitir la enfermedad. Siempre me preguntan, Balcácer, ¿y con las relaciones sexuales? Bueno, a la fecha no se habla de relaciones sexuales como una vía de transmisión efectiva del coronavirus. Pero si tienes relaciones sexuales con una persona infectada, aunque no sea por las secreciones, claro, por el beso, pero por los besos y las caricias, claro. La caricia era los besos y la cercanía, ¿no? Claro, pero hay que entender que este tipo de procesos que vemos de manera habitual
asociado a virus respiratorio. En este caso voy a sacar mi pañuelo. Sí, doctor, bien por usted, doctor, bien por usted, estoy con usted. Dentro de las cosas que hay que decir es que este coronavirus ha cambiado la conducta en muchos lugares. Por ejemplo, ya se habla de no tocarse la cara. ¿Por qué razón? Porque si tuviéramos coronavirus con transmisión poblacional, que es algo que no ha ocurrido a la fecha en República Dominicana, que es algo que hay que decir es lo siguiente. Aquí en República Dominicana tenemos transmisión del coronavirus y se habla de un caso importado. Una persona que vino de Italia, se diagnosticó con este proceso y tenemos un caso. Creo que el gobierno, y esto lo tengo que reconocer, el Ministerio de Salud fue muy valiente cuando dijo que teníamos en República Dominicana un caso de coronavirus. ¿Por qué hablo de valentía? Porque todo el mundo sabe que reconocer que tenemos coronavirus en República Dominicana nos va a hacer en buen dominicano un hoyo en la parte económica. Todo el mundo debe reconocer que el turismo es la fuente principal de ingresos del país. Y cuando existe en un territorio coronavirus, muchas personas, aún sea un caso y sea importado que haya llegado de fuera, y uno lo quiere explicar, que no existe transmisión directa dentro de la población todavía, sí. Esto como quiera genera preocupación. Sí. Imaginemos una persona que aún en su país tiene más coronavirus que nosotros. Imaginemos en Estados Unidos que tienen muchísimo más casos de coronavirus que nosotros. Leen la prensa, en República Dominicana hay coronavirus. A él no le preocupa que en su territorio hay. Es lo que dice, caramba, yo me voy a ir de vacaciones a un país a que se me pegue una enfermedad que quizá aquí no la voy a tomar. Sí. Entonces, eso va a generar, o está generando posiblemente, algún tipo de lesión a nivel del turismo. Y por eso es que hablo de valentía por parte de las autoridades para tratar justamente de mantener a las personas informadas. Pero entonces, doctor, bueno, hablamos de saliva. Perdón. Salud. Ya pegué el coronavirus. No, doctor, no relaje, doctor. Esto es la alergia a virus, mío. Yo siempre rinitis alérgica. Doctor, y es que bueno que me pasara eso en el aire, porque hay mucha gente que el tema del estornudo, de toser, pero se habla de que la tos del coronavirus es una tos seca, que no va acompañada con ninguna mucosidad. ¿Es cierto esto, doctor? Miren, el problema es que es un proceso respiratorio. Cualquier cosa que produzca irritación en las vías respiratorias va a producir secreciones por pocas que sean. Sí. No es que la persona con coronavirus va a toser seco y si tú en algún momento botaste algún catarro, como le llamamos aquí, ya no es coronavirus, mentira. Cualquier cosa que produzca irritación de las vías respiratorias va a producir o va a inducir la producción de moco. Y por ende, una persona con el coronavirus quizá no tenga la misma cantidad de secreciones que presenta una persona la influenza, que tiene otro tipo de virus. Sí. Hemos visto muchísimos casos de influenza en el país donde la gente no solamente le da influenza y tos y bota catarro, sino que después que se le quitan la fiebre y el malestar desaparece, esas personas duran 2 y 3 semanas tosiendo que parecen un camión viejo, sí. Aún se hayan curado. Y eso es algo que se conoce como bronquitis postinfecciosa, sí. Que es una complicación habitual de este tipo de entidades clínicas respiratorias. O sea, sí. Que estamos hablando que diferenciar coronavirus de otro tipo de virus gripales tiende a ser muy difícil, hasta que el coronavirus se bifurca de otros procesos. Doctor, antes de hablar del tema de los síntomas, y quiero seguir hablando un poco del tema de la infección, porque claro. Se habla de que el coronavirus, antes de que ya estén los síntomas per se, usted pueda sentirse bien sin ningún tipo de problema, usted puede tenerlo y infectar a una persona. ¿Es cierto esto, doctor? Bueno, este es uno de los grandes problemas que se ha identificado con el coronavirus. Sí. Y es que hay un grupo de personas que aparentemente, es un grupo reducido, pero está demostrado en algunos estudios observacionales, repito, todavía es algo que está ahí medio en una nebulosa, sí plantea que hay personas que sin síntomas pudieran transmitir la enfermedad. Y ahí es donde el asunto se complica, porque estamos hablando de un virus que usted lo tiene en su cuerpo, quizás se siente un poco cansado, como decimos por aquí, te sientas con el cuerpo cortado. Entonces tú estés en tu trabajo y digas, yo me siento como mal, pero está tosiendo, no, tiene fiebre, no, está estornudando, no. Sin embargo, cada vez que hablas, cada vez que respiras demasiado fuerte, o te pasas la mano por la nariz, o te muerdes las uñas y las colocas en una superficie, vas dejando trazos del virus en esos lugares. Y el problema es que el coronavirus se sabe que si usted lo tiene en secreciones y coloca la mano en una superficie, el virus puede durar vivo entre 7 y 9 días. En la superficie. En una superficie. Wow. Imaginemos aquí que hay una mesa en el centro. Si yo toco esa mesa teniendo coronavirus,
en mis secreciones y por ejemplo me limpié la nariz y coloco las manos, o estornudo y coloco las manos, el virus pudiera durar de 7 a 9 días sobre una superficie, y cuando alguien de aquí de los muchachos del set venga y lo mueva, inmediatamente ahora tienes el coronavirus en las manos. Si se frota un ojo, la nariz o la boca, porque recuerden que el virus necesita entrar en contacto con las mucosas para poder penetrar en el cuerpo, entonces esa persona a partir de ese momento tiene el coronavirus en su cuerpo, y si su sistema inmunológico no tiene la capacidad de vencerlo, entonces va a enfermar y lo va a pasar a otras personas. Se estima que una persona con coronavirus va a infectar entre 1 y 4 personas adicionales. Por eso es el peligro de la cadena del coronavirus. Ya lo vimos en Estados Unidos, una persona tuvo coronavirus y todo el mundo en la casa se enfermó también de coronavirus. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, yo quiero que hablemos de síntomas, entonces, un poco entrar en los síntomas, y más adelante hablar de prevención, porque eso que usted habla, de que una persona infectada con el virus, que toque un área, ese virus se queda ahí por 7 días, 7 a 9 días, usted dijo. Sí, señor. O sea, estamos hablando, señores, que es un tema importante, por eso la higiene, el lavado de las manos, la desinfección es importantísima, pero el doctor, cuando regresemos a todo Alcácer, nos seguirá explicando sobre el tema. Regresamos ahora.